Buenas tardes para todos en Facebook, en DocCata. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Para mí se ha convertido en un espacio muy grato poder compartir con ustedes 2 veces a la semana en @doc.cataoficial y en DocCata o en DocCata oficial en Facebook. Eh, Luego de hacer estos cortos videos, los subo sin edición alguna a YouTube. La idea es poder compartir con las personas en tiempo real y también en tiempo posterior. Este espacio virtual nos permite jugar con el espacio-tiempo de una manera lo suficientemente productiva para todos. Entonces, están dispuestos los videos en YouTube para que ustedes los puedan compartir con todos sus amigos y para poder enriquecernos mutuamente. Para mí son importantes las observaciones que ustedes hacen a los videos, las preguntas que hacen, tanto en los espacios reales como en los espacios virtuales. Y será de mucho provecho para ustedes, para mí y para las personas que puedan oír y leer las notas que hacemos en estos espacios. La preocupación más importante en mi devenir profesional actual es que muchas de las personas que trabajan en el campo de la estética y de la medicina estética tienen conceptos poco claros acerca de la anatomía y también de la nomenclatura de los segmentos del cuerpo. Entonces, por esa razón tomé la decisión de empezar a hablar de anatomía. Además, la pesquisa que hicimos en redes sociales nos puso al frente de dos necesidades. Una, que es la necesidad de bioseguridad, de la que ya discutimos algunos temas y cuyos videos están en estos espacios subidos, así que los pueden revisar. Y la otra, el problema de la anatomía de superficie. Hace bastantes años que las facultades de medicina dejaron de enseñar anatomía de superficie como una materia en especial e involucraron todas las descripciones de superficie a la cátedra de anatomía. Los médicos gastamos un semestre estudiando anatomía y muchos olvidamos mucha terminología y olvidamos muchos elementos de carácter conceptual que hay en ese proceso educativo en el afán de aprender fisiología y de aprender patología. Sin embargo, considero que una de las elementos cruciales en la comunicación entre personas que ejercen una profesión similar es usar la nomenclatura correcta. Entonces, por eso pienso que esta primera fase de nuestro trabajo en espacios virtuales, utilizando la nomenclatura correcta de anatomía y refiriéndonos de manera muy específica, aunque infortunadamente por razón del tiempo no lo suficientemente extensa, pero sí refiriéndonos de manera muy específica a accidentes en particular que son muy útiles como puntos de referencia y los términos que los bautizan también son muy útiles para tener una comunicación clara con los colegas y con las otras personas alrededor de nuestros casos o de nuestros pacientes, sin necesidad de que el paciente esté presente, poder describir el comportamiento de un segmento del cuerpo o el comportamiento de una lesión hace que podamos tener una comunicación más precisa y una mejor ayuda. Rosmar, María Elena, Zuluaga Dana, Yuli Patricia Peña Garrido, Jessie Stektik, muchas gracias por estar aquí y espero que lo que vamos a continuar discutiendo sea de provecho para todos ustedes. Estábamos hablando en nuestro encuentro de la semana pasada, hace una semana, de la oreja y hablamos de cómo es un repliegue cartilaginoso, está conformado por un cartílago de carácter elástico, eso significa que ese cartílago tiene una matriz acuosa consolidada por una gran cantidad de ácidos condroitil sulfúrico y mantenida morfológicamente por una serie de fibras de carácter elástico, por eso el cartílago se llama elástico. Y por eso lo podemos mover muy bien. El cartílago elástico los tenemos en los pabellones de las orejas y lo tenemos en las alas de la nariz.
por eso lo podemos comprimir, lo podemos deformar y él automáticamente recupera su forma después de haber cedido la fuerza que intentó deformarlo. Ese cartílago de la oreja se nutre de la circulación de la malla hipodérmica. Esa circulación de la malla hipodérmica, Gloria Liro, muy buenas tardes. Esa circulación de la malla hipodérmica está estrechamente ligada a la circulación del pericondrio. Entonces, toda lesión que causamos en la piel que cubre el cartílago del pabellón auricular va a causar un sufrimiento en ese cartílago. Ese sufrimiento del cartílago puede terminar en la degeneración o en la necrosis, dañando la morfología del pabellón auricular. Hablábamos de cómo tenemos una banda periférica que se llama el hélix, otra que se le enfrenta que se llama el antihélix, y entre ellas dos un surco que es el surco helicoidal, un tubérculo anterior que es el trago, que en algunas personas, como en mi caso particular, es bífido, en otras es solamente una redondez. Y enfrentado al trago tenemos la iniciación del antihélix, que es el antitrago. La razón de que esa oreja tenga esa morfología es para poder conducir el sonido. Nosotros los humanos, por cuestión de nuestra visión binocular y del manejo que hacemos de la comunicación gestual, siempre nos hablamos en el face to face, en el cara a cara, y siempre establecemos comunicación y percepción del entorno, sobre todo en el casco anterior. Eso hace que nuestras orejas estén diseñadas para oír particularmente lo que viene de adelante. Entonces, la concha de la oreja va a producir una caja de resonancia que permite que todas las ondas entren al conducto auditivo externo, que es un tubo que tiene un tránsito oblicuo de arriba a abajo y de atrás adelante para terminar impactando la membrana timpánica ahí en el inicio del oído medio. La oreja hace parte del oído externo. Diríamos que podemos escuchar sin orejas y eso es cierto. Hay personas que infortunadamente nacen sin orejas y escuchan, pero no tiene su cerebro la recepción de la nitidez de estímulos que tiene el cerebro de las personas que tenemos orejas. Por otra parte, infortunadamente yo para poder evitar interrumpir la vida de los que comparten conmigo el espacio en casa, debo usar este dispositivo con el objeto de que a mis dispositivos electrónicos solamente llegue el sonido de mi voz y no lleguen todos los ruidos o las voces del entorno, o que por lo menos lleguen en menor intensidad y ustedes puedan tener una mejor percepción sonora de la charla para que ustedes puedan hacer una adecuada interpretación del lenguaje. Sin embargo, nosotros no estamos diseñados para este tipo de aparatos. Nosotros estamos diseñados para tener las orejas completamente libres y de esa manera el sonido pueda entrar y volver a salir, porque cuando el sonido entra y golpea la membrana timpánica, parte de ese sonido vuelve a salir. Si nosotros ocluimos las orejas, impedimos la entrada de suficiente cantidad de aire en vibración, es decir, la entrada de suficiente sonido, y además facilitamos que el poco que entra retumbe dentro de los oídos. Por esa razón, el uso de equipos de sonido que suenan directamente a la entrada al conducto auditivo no es lo más saludable para la elasticidad de la membrana timpánica y también para la flexibilidad de los músculos, de los pequeños músculos del yunque y el martillo, que son los que nos permiten atenuar el impacto de los sonidos agudos o de los sonidos estruendosos para proteger las terminales nerviosas que reciben los estímulos en los cuales se convierte el movimiento del sonido. Entonces, la oreja está diseñada para que el sonido pueda ser conducido desde adelante y desde abajo hacia el conducto auditivo externo. Cuando nosotros colocamos objetos en las orejas, por ejemplo, los zarcillos que colocamos en los lóbulos, ellos van a producir unos elementos ecogénicos y a disminuir la nitidez de las ondas de sonido que van a entrar al aire del conducto auditivo externo. Entonces, lo más saludable para el oído humano y para la calidad de la audición humana
es que no usáramos nada en las orejas. Sin embargo, culturalmente hemos ido aprendiendo por cientos y miles de años a colocar objetos en nuestros oídos y hoy la cultura piercing está sumamente extendida, de manera que hay gente que incluso deforma sus orejas o deforma segmentos del cuerpo y cuelga objetos o rellena con objetos esos segmentos. Eso trastorna la nitidez de la sensación, que es la que va a terminar con una percepción correcta del sonido en la corteza cerebral. Cuando la corteza percibe el sonido, el cerebro hace un paso de interpretaciones a través de unas vías de un hemisferio al otro, y si se trata de la palabra, entonces el cerebro puede construir una idea interpretando ese sonido que es articulado y al cual llamamos palabra. Entonces, fíjense que cada uno de esos elementos juega un papel funcional. La integridad anatómica es absolutamente necesaria para una apropiada condición funcional, para un adecuado funcionamiento de cada uno de los elementos que componen este ser viviente que está modificándose y que se modifica con base en su información genética, pero detonada por todos los elementos del ambiente exterior. Por otra parte, el lóbulo de la oreja, que es una eh, eh, doble capa de piel pegada por externo y por interno, o por anterior y por posterior, tiene una grasita que las separa, que es una grasita muy laxa. Esas fibras se van haciendo más laxas y en la medida que pasan los años, los lóbulos de las orejas van creciendo. En las comunidades chinas, particularmente en las comunidades en Asia, el tener los lóbulos de las orejas grandes significa ser el dueño de mucha sabiduría. Y la razón es que obviamente con el paso de los años los lóbulos de las orejas van creciendo. Recuerden que hay tres segmentos que nos crecen toda la vida de las mujeres: la punta de la nariz, los lóbulos de las orejas y las nalgas. A los varones solo les crece la punta de la nariz y los lóbulos de las orejas. En las mujeres tenemos también una modificación de carácter sociocultural, y es que las mujeres colgamos objetos en nuestras orejas. Entonces, entre más pesado el objeto que colguemos en las orejas, más temprana y más grande va a ser la elongación del lóbulo de la oreja. Además de que culturalmente para los asiáticos eso representa un signo de sabiduría en la persona que tiene los lóbulos grandes, también representa un signo de senectud. Entonces, obviamente, desde el ángulo de la visión de la estética como una imagen de juventud y de poder físico, de poder productivo y de poder reproductivo, pues no es nada bonito tener los lóbulos de las orejas muy grandes, particularmente para nosotros en Occidente. Entonces hay que modular y tratar de modular ese fenómeno cultural de la perforación de las orejas. Además que la modificación estética del cuerpo, de acuerdo con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, no está permitida antes de los 18 años, y particularmente los latinoamericanos tenemos la insana costumbre. Buenas tardes, Andrés Santo Domingo. La insana costumbre de perforar las orejas de nuestras niñas al nacimiento. Eso es, en primer lugar, violar el derecho natural a la autodeterminación de los individuos, porque toda modificación del cuerpo debe hacerse por decisión personal, individual y no influenciada por terceros. Y en segundo lugar, pues va a hacer que ese bebé que desde muy temprana edad tiene objetos puestos en los lóbulos de las orejas no tenga la apropiada percepción del sonido que será necesaria para la educación de su voz y para la educación de su esquema de pensamiento, porque el desarrollo del lenguaje tiene una relación muy íntima con el esquema de pensamiento y además con la memoria. Estudios demuestran que entre más temprano empecemos a hablar, más lejana es la memoria que conservamos. Entonces, dejo ese detalle en el tintero para que ustedes empiecen a pensar en qué tan bueno o qué no tan bueno es andar perforando segmentos del cuerpo.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el cartílago de la oreja vive de la irrigación sanguínea de la hipodermis, que está estrechamente ligada al pericondrio que envuelve el cartílago. Cuando nosotros colocamos elementos piercing que perforan el cartílago, si tenemos algún fenómeno inflamatorio o algún fenómeno infeccioso complicando acción, la actividad del piercing, eso va a producir una respuesta inflamatoria que involucra todo el tejido con una posterior fibrosis cicatrizal en la hipodermis, y eso puede generar una necrosis de licuefacción del cartílago. Por eso encontramos deformidades y dificultades en las orejas, incluso gangrenas del cartílago, que deben ser manejadas quirúrgicamente con amputación de la oreja. Y creo que aunque muchos nos quejamos de nuestras orejas, no hay nada más feo que la cabeza de un humano sin orejas. Otro elemento anatómico a tener en cuenta es que nosotros tenemos dentro de los músculos cutáneos de la cabeza y el cuello, tenemos unos músculos cutáneos auriculares, uno superior, uno posterior y uno inferior. Esos músculos que no nos damos cuenta y que prácticamente no nos movemos a voluntad, se mueven cada vez que pretendemos poner una exquisita atención a un ángulo al cual no podemos llegar. Entonces, si nosotros sentimos que ese ruido viene de abajo, sin darnos cuenta, el músculo auricular posterior va a tirar hacia abajo, hacia atrás, y el músculo auricular inferior va a tirar hacia abajo, tratando de poner la oreja como si fuera una antena parabólica buscando ese sonido. Y lo mismo sucede cuando tenemos que queremos abarcar más casco de sonido, entonces los músculos auriculares posteriores van a tirar hacia atrás, plegando las orejas más hacia el cráneo, y como si aplanáramos esa antena parabólica para poder tener una mayor percepción de las ondas sonoras en el ambiente. En nosotros, a diferencia de lo que sucede con otros mamíferos que tienen las orejas en la parte superior de la cabeza, en nosotros no existe todo ese fenómeno de direccionamiento hacia superior, hacia laterales y hacia posterior que pueden hacer otros animales. Nosotros vemos fácilmente cómo los caballos dirigen muy bien la conducción de su oreja hacia atrás, y cómo los perros de cacería que tienen todas sus orejas tendidas hacia abajo, todos esos perros de búsqueda tienen las orejas tendidas hacia abajo con el objeto de tener una mejor percepción del sonido que viene de abajo y no del sonido que viene de arriba, porque ellos van buscando la presa que está abajo. Entonces, aunque nosotros no tenemos esa condición consciente del manejo del oído, y tampoco tenemos esa condición instintiva del manejo de las orejas para mejorar la percepción del sonido automatizada, sí, el instinto está y el reflejo existe y el movimiento de las orejas se da. Entonces, hay que respetar mucho esas zonas, hay que recordar que esos músculos existen. En estética, cuando trabajamos los tratamientos de relajación muscular, es importante hacer la movilización cutánea, superficial de las áreas periauriculares para mejorar un poco la relajación de esa musculatura, sobre todo en estos tiempos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás, cariño? En estos tiempos en que tenemos que estar atentos en un foco, mirando o escuchando, porque hemos tenido mucho trabajo en el espacio virtual, hemos estado sentados en espacios relativamente pequeños y teniendo que atender solamente un foco de sonido, entonces la musculatura periauricular está sumamente tensa. Por debajo de ellos pasan unos vasos sanguíneos, dentro de los que se encuentran la arteria temporal superficial, que pueden ser involucrados dentro del espasmo muscular y causar importantes dolores de cabeza. Entonces, tratar de hacer una buena
relajación de esa musculatura cutánea epicraniana, no solamente de los frontales, que los trabajamos muy bien, sino de los periauriculares, hará que nuestro paciente esté en mejores condiciones y además que no presente cefaleas con tanta frecuencia. Incluso puede ser un masaje de autoaplicación al final de la jornada o en los momentos de pausa activa en el trabajo de escritorio para mejorar esas condiciones que posiblemente generan dolor. Hola, Geonelis, ¿cómo estás? Esas situaciones que muy posiblemente generan dolor. Nuris Romero, muy buenas tardes, un placer tenerte aquí. Eh, Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es que detrás de la oreja tenemos una formación gruesa del cráneo que se llama la apófisis mastoides, y esa apófisis mastoides hace parte de un hueso que es el hueso temporal, que es el hueso que aloja el oído. Entonces, tener zarcillos muy grandes que golpetean la mastoides, por ejemplo, las personas que usan unas grandes candongas, al moverse golpetea la mastoides y ese golpe pone en movimiento el aire de las celdillas mastoideas y distrae la nitidez del sonido. Creo que en cuanto a la oreja, eso es prácticamente todo lo que tenemos que hablar. Y en lo que se refiere al cuidado estético, hola, Kisha, yo creo que tú eres Alicia Salas, ¿ah? En lo que se refiere al cuidado estético, les recomiendo en primer lugar con una escobillón o un hisopo o un copito humedecido en agua micelar o en agua potable, hacer una limpieza del surco helicoidal y de la concha. Nunca meterse a limpiar el conducto auditivo externo, eso es territorio de los otorrinos. Y en la otra zona que tenemos que limpiar siempre muy bien son los pliegues retroauriculares. Esos pliegues se llenan de sebo. Ahí se presenta con mucha frecuencia dermatitis seborreica, con esfacelaciones y con fisuras del pliegue, sobre todo en los adolescentes y en niños atópicos. Entonces, mantener esa zona higienizada es prudente y es pertinente en el trabajo que hacemos en estética facial. Cuando las personas tienen dermatitis seborreica de esa zona cutánea, también vale la pena la limpieza con pequeñas cantidades de algodón húmedo en vinagre blanco. Me gusta mucho utilizar el vinagre blanco porque mejora las condiciones de acidez del tejido y disminuye la población de Epitidiosporum oval, que es el hongo que siempre está complicando la dermatitis seborreica y agravando el fenómeno de secreción de sebo y de formación de fisuras. Y finalizado el tratamiento de cabina en rostro, hay que colocar una delgada capa en pequeña cantidad sobre la piel que cubre el hélix y sobre la piel que cubre el antihélix, con el objeto de protegerlos del sol. Sobre todo porque culturalmente casi nadie usa sombrero. Creo que yo soy una de las personas que ha decidido usar sombrero en los últimos 5 años de mi vida. El sombrero es una parte muy importante de mi atuendo en exteriores, entonces eso ha hecho que se protejan mucho el dorso helicoidal de mis orejas. Hay que recomendar esas cosas a las personas, sobre todo a las personas que trabajan en la intemperie, a las personas que trabajan en el campo, en la ruralidad, en la agricultura, porque si no protegen el dorso de sus orejas, pueden desarrollar carcinomas vasocelulares que terminarán obviamente con la amputación de la oreja. Y las orejas las necesitamos para escuchar muy bien y para sostener los anteojos. Si no, ahí ya tenemos una dependencia visual de las orejas y obviamente la natural dependencia auditiva para la cual han sido diseñadas. Creo que terminamos con el tema que toca las orejas y vamos a empezar a hablar del tema que toca la piel del cuero cabelludo. La piel del cuero cabelludo es una piel que
es distinta del resto de la piel del cuerpo, es una piel con una importante cantidad de folículos por centímetro cuadrado, folículos pilosos y unidades pilosebáceas altamente sensibles a las hormonas sexuales, en particular a los andrógenos y a la testosterona. Eh, el pelo nace por un nicho de implantación, el pelo de la cabeza al cabello. Realmente la palabra correcta es cabello, que significa vello de la cabeza. En algunos diccionarios aparece con B de burro por lo de cabeza y en otros diccionarios aparece con V por lo de vaca, por lo de vello, vello de la cabeza o cabello. El cabello nace por un nicho de implantación durante el desarrollo embrionario. Es un nicho, no helicoidal, sino espiral. Es un nicho espiral que generalmente está afuera del vértex, casi siempre al lado izquierdo, pero puede estar al lado derecho. Y alrededor de ese nicho helicoidal va creciendo la cantidad de folículos que se van formando durante la etapa embrionaria alrededor de toda la cabeza y en los niños evidenciamos eso y lo llamamos popularmente como la coronilla o el remolino de la coronilla. Tener más de un nicho de implantación es una malformación congénita menor. Algunas personas tienen un nicho frontal y entonces le queda como una V por el estilo del halcón de Drácula, que para algunas personas es muy atractivo, para otras no lo es tanto. Ese también es una malformación congénita menor porque es un segundo nicho de implantación a nivel frontal. Esa implantación en forma espiral es la que hace que tengamos la tendencia a organizar mejor el cabello cuando lo peinamos de un lado que del otro lado y que cuando lo ponemos por la mitad nos quede un lado más levantado que el otro por el tipo de implantación que tienen los pelos. Recordemos además que los pelos no se eyaculan de manera perpendicular a la superficie cutánea, sino que se eyaculan de manera oblicua a la superficie cutánea, de tal manera que puedan resbalar sobre ella para que cumplan su función. ¿Cuál es la función de los pelos? La primera, la principal, la primera de todas es que son un filtro ultravioleta. El tipo de queratina, como tienen organizada la queratina de la cual están constituidos, produce un espejo de reflexión de radiación ultravioleta. Por eso es que el vello brilla y el cabello brilla, porque refleja una gran cantidad de radiación ultravioleta. La segunda condición funcional del pelo es establecer un colchón de aire que se sucede en todo nuestro cuerpo. Nosotros somos un mono desnudo porque en la mayor parte del cuerpo tenemos un vello muy fino, un lanugo muy fino, pero hay zonas específicas del cuerpo donde tenemos una importante densidad de pelo y un pelo sumamente hirsuto con un grosor superior y además con una tendencia al ensortijamiento. Esa condición ensortijada del pelo o esa condición enmarañada del pelo permite, creo que tengo un problema con el internet a este nivel. Esta condición enmarañada del pelo permite que la que se forme un colchón de aire que mantiene una condición térmica adecuada para cada segmento del cuerpo. Resulta que el cráneo es una cavidad de paredes óseas, es una